Yes. Let me see you move. Come on. Buenas tardes, estamos aquí con el profesor Gustavo Vigueras en nuestra segunda entrevista. Esta vez vamos a tratar temas acerca del sentimiento moral. Muchas gracias, profesor, por recibirnos. Primero le quiero preguntar, ya después de la plática que tuvimos de los resortes del sentimiento moral, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el sentimiento moral en su organización? Bueno, antes de empezar, buenas tardes, Miguel Ángel, con gusto te recibo. Espero que esta charla le sirva a tus compañeros y a ti mismo, de tal manera que vean lo que realmente se vive en las empresas y cómo los códigos de ética ayudan a tener un mejor control y crear, más allá de los valores, la cultura organizacional. Cuando estudié en el IPADE, lo menciono, aprendí algo en el tema de factor humano y ética, que era el tema de Frog Legs Story. Frog Legs Story. Okay. O sea, las piernas de las ranas. Uh-huh. Y hacía el comparativo, el profesor que nos daba esa parte, en el que tú metes a una rana en agua fría, uh-huh, en agua, en medio ambiente. Uh-huh. Y esa rana, si tú la pasas a un recipiente hirviendo, pues la rana salta. ¿Ok? Uh-huh. O sea, los cambios son tan pequeños que no se alcanza a dar cuenta la rana que está a punto de morir. Okay. Pues cocida. Okay. Y muere cocida. Y el otro esquema que me comentaron, o que nos uh-huh, expusieron, es qué pasa si esa rana que está en ese recipiente de agua a la temperatura ambiente lo empieza a calentar lentamente. La rana no salta, muere. Wow. Entonces, el esquema es qué tan drástico es el cambio ético en las personas, o los elementos que tú me preguntas, específicamente en las organizaciones. Okay. ¿Por qué en Estados Unidos no tiran la basura? Porque las multas son estratosféricas. Porque la gente respeta los límites de velocidad. Porque puedes ir a la cárcel. Porque te pueden llegar a quitar la licencia o ya no poder tener un seguro de tu automóvil, y eso te complica la vida y te encarece tu economía, porque tienes que usar taxis y demás. Entonces, regresando al tema que nos atañe en lo que he buscado en Davigue, es precisamente el esquema de los frog legs. Okay. Pero procuro que si esa carne o esa estructura, esas personas tienen cultura y tienen hábitos éticos sólidos, el tema de culturización de la empresa es mucho más simple. Voy a mencionarte algún ejemplo de la disolución de la responsabilidad. Si alguien llega tarde, Okay. alguien llega tarde y no hay una consecuencia, pues el resto empieza a disvariar en los horarios. Entonces implementamos en un principio no el reloj checador, pero sí la firma de a la hora de llegar. Uh-huh. Y eran filmados. Entonces, para ver qué nivel ético tenía. Okay. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces estaba el policía, estaba en la entrada de la oficina, pero pues se alcanzaba a ver quiénes. Y despedimos a dos. Wow. Despedimos a dos. O sea, si una persona no enfrenta una responsabilidad de haber llegado tarde, pues mucho menos enfrenta una responsabilidad de entregar documentos por el tipo de empresa que somos, de una consultora, profesionales. Ese es un ejemplo. Okay. Entonces, Frog Legs, aquí actúas drásticamente y mantienes a la gente en el esquema. Okay. El otro tema que te puedo mencionar es la distorsión de las consecuencias.
La distorsión de las consecuencias lo vivimos con un expediente que se había perdido. Y era una empresa realmente grande y cualquier documento que se tiene en la empresa es terriblemente confidencial, porque estamos trayendo empresas de fuera a México, y que si se divulga la información, pues la competencia puede actuar y protegerse en todos los medios que te puedas imaginar, desde legales, registros, que en México se hace todo esto, ¿no? Okay. Y obviamente el responsable, pues ahí somos mi socio y yo. ¿Qué hicimos? Pues obviamente descubrimos que ese expediente se lo habían llevado a una casa para seguir trabajando, cuando las políticas marcaban que no se podía hacer. Si nosotros hubiéramos sido blandos, en el sentido de que cualquiera no termina su trabajo y se lo lleva a su casa sin permiso, sin que lo podamos nosotros decidir, pues entonces cualquiera no rinde, no es productivo en su horario, que es por lo que se les paga, y complementan sus horas de trabajo en fuera. Entonces también tuvimos que despedir a esta persona. Okay. Y el último que es el tema de todos los días en México, que es el tema de la corrupción. Mi socio y yo hicimos un pacto de ética, primeramente. O sea, que los valores de la empresa permearan desde arriba hacia abajo. Y decidimos que el tiempo que nos llevara conseguir permisos, trabajar con las autoridades para cubrirles todos los esquemas de responsabilidad, lo íbamos a hacer. Y de hecho, en una delegación donde se iba a abrir la oficina operativa de una de las empresas que traíamos, nos pidieron dinero. No les dimos, y pues nos tardamos 8 meses más. Ese es un ejemplo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, pues veo que ustedes están como muy conscientes, usted y su socio, de los problemas que hay. ¿Sus colaboradores también están conscientes de esos desentendimiento moral que llega a pasar? Inmediatamente que contratamos a alguien, le damos un curso de capacitación de ética. Lo mismo que ustedes reciben aquí de ética transversal, o los profesores que nos dan ética transversal, eso mismo lo hacemos con nuestros empleados. Inclusive les damos unos videos en los cuales los confrontamos contra lo que se debería de hacer. O sea, primero ven el video, entienden la situación y toman una decisión y la apuntan o la anotan electrónicamente, y la respuesta sale falsa o verdadera, y la respuesta correcta que debe de ser para que aprendan. Wow. Además de firmar un código de ética todos los años, lo tienen que hacer. Y te voy a poner un ejemplo. Va desde, obviamente, tener integridad, no robar. Un lápiz es un robo. Sí, claro. Porque no es tuyo, es para lo que trabajas. Hasta el tener, por ejemplo, familiares que funcionen como proveedores de la empresa y que no lo manifiesten, que eso crea un conflicto de interés. Entonces los ponemos bajo ese esquema. ¿De qué ha sucedido? Sí ha sucedido, Miguel Ángel, sí ha sucedido cosas, pero pues obviamente está premiamos a las personas éticas, y one strike, you're out. Tú cometes un error ético y estás fuera. Y por ejemplo, usted, me parece muy bien lo que hace de cortar drásticamente como el problema de raíz. ¿Qué cree que usted pasaría en su organización si no hiciera este tipo de acciones? Seríamos como muchas, no conozco más que las empresas para las que he trabajado y la nuestra propia, y sé que aquello relajaría las reglas de conducta que se tienen que tener. Y te recuerdo que traemos empresas extranjeras, entonces no veo que perdamos un contrato o las oportunidades que hemos tenido por una tontería, ¿no? Y vemos con lupa a nuestros
a nuestros empleados. Los vemos con lupa antes de contratarlos. Muy bien, profe. Pues muchas gracias, eso sería todo por esta ocasión y gracias por abrirnos las puertas, profe. No, con mucho Un gusto Miguel hablar Ángel. con usted. Que te vaya muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Con la entrevista a Gustavo Díaz pudimos observar de forma más palpable los diversos resortes que se presentan en las empresas que provocan desentendimiento moral en la misma. La disolución de la responsabilidad es uno de los resortes que nos menciona nuestro entrevistado. Dentro de la compañía, los trabajadores pueden buscar o compartir o disolver algunos de sus compromisos dentro de la misma. El caso de la puntualidad que nos menciona es un pequeño ejemplo. Sin embargo, esto se puede observar en diversas tareas en las que dicho resorte lleva a un desentendimiento moral. Los trabajadores dentro de las empresas pueden presentar el resorte que se refiere a la distorsión de consecuencias, como nos menciona el señor Gustavo. Cuando uno de los trabajadores tomó el expediente para trabajar desde su casa, las consecuencias de dicho acto no parecían ser tan graves. Sin embargo, esta información es confidencial y se podría filtrar y generar muchos problemas. Ahí radica la importancia de que los trabajadores intervengan y se involucren para contribuir en la creación de una cultura organizacional, en la que se cumplen todas las normas. Otros resortes que pudimos identificar es la justificación moral y el etiquetado eufémico. Ejemplo de esto es el caso de un robo de un lápiz que nos menciona el señor Gustavo. Al final del día, un robo sigue siendo un robo. Por otra parte, el empresario nos mostró que la empresa es bastante capaz para resolver dichos dilemas. El primer paso consiste en capacitar a todos sus empleados en ética transversal, como ya nos había comentado en alguna de las entrevistas. Y cada año, al hacer que ellos firmen un código de ética, el cual se debe apegar de manera muy estricta. Esto permitirá tener una cultura ética dentro de la compañía. Cabe mencionar, la severidad de las sanciones parecieran uno de los principales dilemas y algo controversiales, pero el señor Gustavo nos menciona la importancia de la cero tolerancia sobre el incumplimiento de las normas y cómo esto lleva a solucionar los dilemas que se presentan dentro de la compañía. Él nos explica las metodologías a través del caso Frog Legs, en el cual nos dice cómo medidas inmediatas y drásticas hacen que los trabajadores noten que se está incurriendo en alguna falta y no la vuelvan a cometer o la repliquen en otros casos similares. Sin embargo, si se actúa de forma más relajada al momento de aplicar las normas, la conducta de los trabajadores se podría relajar un poco y hasta llegar a incurrir a faltas más graves. Gracias y buenas noches.